Bien, pues vamos a comenzar con la tutoría número 2 de esta primera evaluación, que como veis, pues está, digamos, a partir de la página 30 de nuestro primer tema de lengua. En la anterior acabamos hablando, pues, de la introducción, el desarrollo y la conclusión dentro de esos discursos, y en esta vamos a comenzar por la comunicación oral y los tipos de comunicación oral que existen actualmente, ¿no? Los que podemos reconocer y los que se utilizan habitualmente en la sociedad en la que vivimos. Bien. Vamos a comenzar por ese primer punto que podemos titular la comunicación oral, formal e informal, y lo hacemos así porque tenemos que tener muy claro cuando vayamos a estudiar que la comunicación oral se desenvuelve o se desarrolla a través de dos vías, de la manera informal y de la manera formal. Como su propio nombre indica, cada una de ellas pues atiende a un tipo de comunicación oral. La informal se dice que es informal una comunicación cuando se habla de un modo más coloquial o sin que haya un orden establecido entre los interlocutores. Es formal, sin embargo, y por el contrario, cuando se utiliza un estilo mucho más elaborado o cuidado, se establecen turnos de palabra y se fomenta un tipo de vocabulario específico. Digamos que como ejemplos de la comunicación oral informal tenemos la conversación, que es por excelencia la forma de la comunicación oral más coloquial y que además más utilizamos. Tenemos las confidencias o las tertulias. La conversación o charla es ese diálogo distendido entre dos o más personas. La confidencia es la comunicación de un secreto o de algo que no sabíamos antes a otra persona, que además no ha de divulgar, que no ha de contar, ¿no? Y la tertulia es una charla de varias personas en las que se habla y se abordan temas de actualidad o de interés, ¿no? Que por algún motivo están interesados en ser comentados por alguno de los interlocutores. Bien, eso estaríamos hablando de la comunicación informal. Digamos que la comunicación formal es lo opuesto. Por ejemplo, los noticiarios, las conferencias o los debates son ejemplos muy claros de esa comunicación formal que os comentaba al principio. El noticiario es un programa, como su propio nombre indica, que puede estar en cualquier medio de comunicación, la radio, la televisión, y que ofrece las noticias y reportajes del día, ¿no? Es como un telediario. La conferencia es un discurso en el cual se trata en público una cuestión literaria, una cuestión científica, una cuestión de cualquier índole, política, educativa, y que se expone ante una audiencia. El debate también es público y va dirigido por un moderador, y en él discuten dos o más interlocutores acerca de un aspecto concreto o acerca de varios aspectos. En los debates se puede pasar de un aspecto a otro y se pueden debatir varios temas. Bien, cada uno de estos grupos, de estos tipos de comunicación, utiliza características diferentes. Vamos a verlo a continuación. Esas características de las que hablamos son, por ejemplo, en la comunicación oral informal, en todas esas conversaciones, tertulias y charlas, ¿qué es lo más frecuente? Bueno, si os paráis a pensar, seguramente encontraréis más de una característica que poder atribuirle a esta comunicación oral informal. Por ejemplo, tendemos a repetir ideas, tendemos a volver sobre los temas una y otra vez sin orden. Tendemos a utilizar muletillas o frases hechas, palabras que son frases que son cercanas a los refranes, a los dichos populares. Tendemos a apoyar nuestros argumentos con ese tipo de frases. Además hay poca variedad en el vocabulario, o sea, no hay una gran cantidad de palabras diferentes, sino que no nos importa repetir la misma palabra varias veces. Lo importante es comunicar lo que queremos comunicar, ¿no? No es tanta la importancia de la forma como la del fondo, de lo que queremos decir, ¿no? Además, las frases que se utilizan son cortas y a menudo no se concluyen, no se finalizan. Comenzamos a hablar de algo y rápidamente a lo mejor el otro interlocutor nos interrumpe y de ahí partimos de nuevo con una nueva frase, en fin. Y por último, la repetición de palabras. Al principio hablábamos de ideas, esa repetición de ideas, y ahora de palabras. Porque por una parte volvemos a los mismos temas y por otra parte volvemos con las mismas palabras. Las características de la comunicación oral formal son, digamos, las opuestas. Cuando conocemos las características de la comunicación oral informal, solo tenemos que pensar en cuáles serían las opuestas, cuáles serían
todo lo contrario y obtendremos las de la comunicación oral formal. Por ejemplo, hay una correcta pronunciación. Es decir, completamos y cerramos cada palabra y la pronunciamos bien. Además, hay un adecuado y variado vocabulario. Intentamos adaptar el tipo de vocabulario a la persona que tenemos delante o a la situación. Además, hay un uso de oraciones un poco más largas, un poco más complejas, de carácter ya, digamos, subordinado, coordinado, utilizamos varios verbos, ya recurrimos a una elaboración en esas oraciones. Además, no es redundante, se da la información una sola vez, no se vuelve a repetir, ni se vuelve sobre un tema, ni se dan conclusiones nuevas desordenadas, sino que se hace con un orden, con una estructura. Y esa es la última característica, que toda la información formal suele tener una estructura. Hay un guión previo que, digamos, que va siguiendo después el argumentador, digamos, ¿no? Bien, estas son las características de la comunicación oral, formal e informal, y que debemos manejar y debemos saber identificar sin problemas, porque luego esto puede que caiga en el examen y puede que tengamos que defenderlo en el examen. Bien, vamos a pasar a una de las formas de comunicación oral, uno de los tipos, que, bueno, normalmente podemos ver en la televisión, en los medios de comunicación, en la radio, pero que a veces a nosotros mismos nos llega el turno de utilizar la argumentación, ¿no? Hay dos maneras de hablar en público, digamos, de expresar algo ante un público, y son la argumentación y la exposición. Vamos a hablar primero de la argumentación y, como decimos aquí en la página 31, para que vayáis siguiendo por dónde voy, en muchas ocasiones nos vemos obligados a argumentar y exponer en público, es decir, a decir algo delante de una serie de personas. Entonces, nos podemos preguntar, ¿y qué es argumentar? ¿Qué es lo que caracteriza la argumentación? Bien, la argumentación está caracterizada porque es la defensa de una idea o de una opinión mediante razones, que también llamamos argumentos, con una intención, con una finalidad de persuadir al receptor y provocar en él una determinada reacción, que realice o tenga un comportamiento determinado. O sea, queremos que se una a nuestra causa si estamos defendiendo una idea, queremos que esté en contra de algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Es decir, nosotros vamos a expresar nuestra opinión o nuestro razonamiento sobre un tema y queremos que el que está delante o los que están delante lo compartan y estén de acuerdo. Bien, hay muchos pasos para realizar una argumentación, son 4 en concreto, y además es importante que los tengáis en cuenta a la hora de planificar una argumentación, a la hora de querer decir algo delante de un grupo de personas. Por ejemplo, la primera, preparar el tema, como es lógico y normal, hay que documentarse, hay que informarse acerca de lo que vamos a hablar. En el segundo lugar, ordenar esas ideas, todas esas ideas que hemos encontrado, hay que ponerlas cada una en un lugar y seleccionar las que son más importantes. ¿Por qué? Pues porque esas que son más importantes les vamos a dar luego una importancia, valga la redundancia, les vamos a dar un prestigio cuando hablemos de ellas. El tercer punto es elaborar un guión claro y conectado. ¿Por qué pongo conectado? Porque hay que utilizar esos conectores, esas palabras que van a unir nuestros argumentos. Aquí en el libro os hablamos de argumentos a favor como argumentos en contra, a los que llamamos contraargumentos. Pues para unir todos esos argumentos tendremos que relacionarlas, esas ideas, esos párrafos, con la ayuda de los conectores para que todo resulte muy hilado y muy bien llevado. El último paso, el cuarto, sería elaborar la conclusión. Cuando queremos obtener algo de alguien, aparte de hacer toda esta elaboración del guión, preparación del tema y demás, hay que elaborar una conclusión, un broche final, que puede ser un brevísimo resumen, o puede ser destacar una de las ideas que más fuerza tenía, una de las más importantes. Para realizar una argumentación solamente tenemos que seguir estos pasos. Pero ¿cuál será la estructura que quedará en nuestra argumentación? ¿Cómo será? ¿Cómo lo tendremos que exponer? Bien, pues el esquema de la argumentación, que es algo que casi siempre es pregunta de examen, os recuerdo. En primer lugar tendríamos una introducción que nos va a ayudar a presentar el tema de forma atractiva, captar la atención del que nos escucha y, digamos, que invitarle a que esté interesado en lo que le vamos a contar. Después vamos a exponer todas las tesis, todos esos hechos fundamentales, todas esas
razones por las que defendemos lo que defendemos. Después, el cuerpo argumentativo o argumentación es la parte más importante del texto. Se presentan en él todos los argumentos, todas esas razones o razonamientos que apoyan nuestra tesis. Por último, el cierre, la conclusión, que puede ser un resumen de lo expuesto, como os decía, o una tesis un poco más razonada. Si se trata de una exposición escrita que se saldría de nuestro, digamos, de nuestro ámbito de la comunicación oral, ¿no? Si se trata de algo escrito, tendremos que atender, y es muy importante que cuidemos esa buena presentación y que tengamos cuidado con las faltas de ortografía. Eso solamente por escrito. Aparte de todo esto, también comentaros que además de argumentar, podemos vernos en la situación de tener que exponer un tema, que era la segunda forma de decir y de comunicar, ¿no? La exposición, digamos que se limita a mostrar. Con esta frase os introducimos en el siguiente punto, que es el de la exposición. ¿Y qué diferencias, os preguntaréis, qué diferencias tiene con la argumentación? ¿Cuál es lo principal, lo que distingue a una argumentación de una exposición? Pues lo que las distingue es principalmente el carácter final, lo que busca cada una de ellas. En la argumentación se busca que el receptor comparta nuestro punto de vista, esté en contra de lo que nosotros estamos en contra o esté a favor de lo que nosotros estamos a favor. En cambio, la exposición no. La exposición, como su nombre indica, es exponer un tema, una idea, con el fin de darla a conocer y de que se comprenda, nada más. No estamos tratando de conseguir adeptos a la causa, ni estamos tratando de cambiar la opinión de los que nos escuchan, sino simplemente que conozcan, ¿no? A lo mejor estamos hablando pues de un tema polémico, del tema del aborto, por ejemplo, que es muy polémico en nuestros días, y lo que queremos nosotros es exponer nuestro punto de vista, sea el que sea, a favor o en contra, pero queremos que se conozca, pues no sé, las ventajas o las desventajas, ¿no? Entonces simplemente vamos a exponer una serie de cosas y una serie de argumentos, nada más. Luego no va a haber ni esa persuasión, ni ese carácter de exponer una argumentación detrás de otra, no, simplemente vamos a exponer, puede ser con datos, con cifras, objetivas, en la que además tampoco vamos a dejar la subjetividad al mando, sino que vamos a exponer de una manera mucho más objetiva, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Los pasos para preparar esa exposición, ahí ponía argumentación, pero es un error de la diapositiva, es una exposición, es preparar el tema a tratar, documentarnos acerca de él, como en la argumentación, y el segundo paso ya sería ordenar las ideas, seleccionar las más importantes. Y tercero, redactar el texto base. O sea, ya veis que aquí no hay la exposición o tesis, o sea, es como que es una manera de comunicar muchísimo más relajada que la exposición, que la argumentación. Exponer es como, sí, de una manera más relajada, menos agresiva, si os parece. La estructura de la exposición sería esta, la que os enseño aquí, introducción o presentación del tema, igual que en la anterior, y después ya desarrollo o cuerpo de la exposición y una breve conclusión. En esa conclusión no vamos a querer, como os digo, captar adeptos, sino que la conclusión debe ser algo muy, muy breve, que aclare las ideas y que deje, pues eso, una sensación de objetividad, sobre todo. Bien, entonces estaríamos, resumidamente, ante una introducción, desarrollo y conclusión, que sería la estructura de nuestra exposición, ¿vale? Bien, vamos a seguir con el siguiente punto, el que habla de las presentaciones en público. Este punto es bastante largo, está desarrollado en bastantes páginas y, sin embargo, su importancia no es mayor que la de la argumentación o la exposición, sino que es pues, similar, ¿vale? ¿Con esto qué quiero deciros? Pues que no os aprendáis todo al pie de la letra de estas 5 páginas que vienen a partir de la 33, de las presentaciones en público. De lo que se trata es de obtener las ideas más importantes. Vamos a comenzar con el punto 1, aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de realizar presentaciones en público. Ya veis que hacemos una generalidad y hacemos un comentario bastante amplio sobre este tema. No hablamos de un tema u otro, sino que hablamos de las presentaciones en público. No hablamos del debate en concreto, de la charla, sino en general. Los aspectos que tenemos que tener en cuenta
en general. Al realizar una presentación en público, como os decimos aquí, hemos de cuidar muchos detalles, aparte de tener clara la idea que vamos a transmitir. Es decir, que no solamente tenemos que tener en cuenta lo que queremos decir, sino que tendremos que tener en cuenta también cómo lo queremos decir. Los aspectos que hay que cuidar y que hay que vigilar son, por ejemplo, el primero, hay que tener una buena preparación del tema, una documentación exhaustiva y prepararlo debidamente. Es decir, realizar presentaciones en público conlleva, como os decimos aquí, cierta ansiedad y nerviosismo. ¿Cómo podemos calmar esa ansiedad? Pues la mejor de combatir esos nervios, como os decimos aquí, es preparar muy bien el tema. Además, eso nos ayudará a tener seguridad en nosotros. Entonces, lo primero, documentarnos para saber de lo que estamos hablando y que así, pues, el conocimiento que tenemos sobre este tema es muy amplio y podemos hacerle frente fácilmente. Podemos improvisar y podemos reelaborar el discurso siempre y cuando sepamos de lo que hablamos. Hay que ser lo más claro posible. O sea, hay que tener la capacidad de ponerse en el lugar del que nos escucha y de intentar expresar lo que queremos decirle pues con toda la claridad que podamos. De ahí que tengamos que ser escuetos cuando expresemos ciertas ideas y que utilizaremos preferiblemente oraciones simples y un vocabulario preciso y entendible. Olvidaremos los tecnicismos y utilizaremos palabras que se puedan comprender y que pueda comprender casi todo el mundo. Si estamos hablando o si estamos ante un público muy específico, sí que podemos permitirnos la licencia de utilizar palabras acordes con ese grupo de gente que tenemos delante. Pero por lo general intentaremos que la claridad sea la norma. Hay que evitar la monotonía, o sea, debemos procurar que la exposición se haga amena y que la atención de los oyentes se mantenga. Hay que cambiar los ritmos, hacer pausas, introducir pues algunos elementos como las diapositivas o las presentaciones gráficas para que así las personas nos puedan escuchar y tengamos su atención desde el principio hasta el final de nuestra charla, ¿no? Os hacemos aquí una mención a Jean-Jacques Rousseau, que fue un escritor y filósofo y músico, y que nos dice cómo poder expresar nuestras ideas, cómo poder hacer unas presentaciones, de buena calidad. Aquí tenemos una de sus frases: el acento es el alma del discurso, es decir, los cambios de ritmo, los cambios en la pronunciación, en la dicción, la velocidad de lo que decimos, todo eso nos va a ayudar. Bien, el siguiente punto es memorizar la exposición. No quiere decir que tengamos que aprenderlo al pie de la letra, pero sí que como vamos a tener que mantener un contacto visual con las personas que tenemos delante, es preciso que sepamos y que simplemente con echar un vistazo al guión que tenemos delante podamos desarrollar el discurso. No resulta creíble que estemos leyendo cuando estamos ante un grupo de personas y estemos explicando un aspecto. Bien, la imagen, la indumentaria o la imagen es también muy importante, ya que, digamos que hay que darle importancia a la apariencia física justa, ¿no? No debemos llevar un atuendo demasiado llamativo porque si no, la atención se va a desviar hacia eso y no hacia lo que tenemos que decir. El lenguaje no verbal, es decir, los gestos, los movimientos, las expresiones de la cara tienen que estar cuidadas porque si no, igualmente se desvía la atención hacia ellas y no hacia lo que estamos diciendo, hacia el discurso, que es en realidad lo importante. Después, el último punto, uno de los últimos, la seguridad. Tenemos que transmitir esa sensación de seguridad y para ello y a ello nos va a ayudar todos esos aspectos de conocimiento del tema, de la memorización y demás, ¿no? Digamos que la seguridad es un paso más. La utilización de diversos recursos, de diferentes plataformas, de diferentes gráficas y demás, pues es lo que nos va a ayudar también a agilizar y darle ritmo a nuestro discurso. La duración, tenemos que tener en cuenta que no nos alarguemos demasiado en lo que estamos contando y las preguntas del final. Cuando uno da opciones a que los alumnos o a que los oyentes pregunten, está intentando transmitir que tiene una seguridad y que puede responder a cualquier pregunta sobre el tema que se ha tratado, ¿vale?
Bien, las técnicas de participación oral se dividen en dos grandes grupos según se realicen de forma individual o colectiva. Las técnicas de participación oral individual son aquellas en las que un individuo, una persona, se dirige a un público. Por ejemplo, las charlas, las conferencias, los discursos. Y en cambio, las de participación oral colectiva es precisamente esas en las que participan varias personas a la vez. Es decir, de manera colectiva se trata sobre un tema. Ahí tendremos la entrevista, el diálogo, el debate o la mesa redonda, entre otras. Las que os dejamos aquí en el tema y en las que queremos que incidáis y estudiéis un poquito más a fondo son el debate, la charla, la tertulia, la mesa redonda, la conferencia y el discurso. Vamos a empezar por la primera que os planteamos aquí en la página 37, que es el debate, y que, como veis, sería una técnica de participación oral colectiva. El debate es una discusión que se dirige entre dos personas o dos grupos, y al decir que se dirige, quiere decir que hay un mediador, que es el que va a alternar el turno de palabra. Es una manera de presentar puntos de vista que son opuestos o que son muy diferentes sobre un mismo tema. Así cada uno de los debatientes va a poder expresar su opinión y expresar todo aquello que quiera, negativo o positivo, sobre ese tema. Además, lo que, digamos, caracteriza este tipo de comunicaciones de participación colectiva es que cada participante va a mantener esa opinión a lo largo de todo el tema. Va a mantenerla y el que está enfrente va a tener justamente la opuesta. No estaríamos ante un debate si los dos mantuvieran la misma postura o tuvieran la misma opinión. Los objetivos del debate pues son exponer y defender las opiniones sobre un tema y además dar a conocer tanto los pros como los contras de ese tema. Las reglas para preparar un debate es elegir el tema, preparar los contenidos teóricos como en los anteriores, como la argumentación o la exposición, y también la elaboración de un guión, que es lo que también es común a todas ellas. Un guión que vamos a poder ir siguiendo y así vamos a ordenar las ideas que vamos a ir comentando. Luego habrá que defenderlo, como os ponemos aquí, y bueno, pues igual que os comentábamos antes, con ejemplos, con la participación de otro tipo de tecnologías, con dibujos, gráficos, opiniones, testimonios, bueno, con todo lo que podamos, que es lo que nos va a ayudar a defender nuestro tema y nuestra postura sobre ese tema. Hay que escoger un coordinador o un moderador y bueno, pues hay que conformar esos grupos que estén en posiciones opuestas. Luego os hacemos unas pequeñas recomendaciones para debatir, que bueno, aquí las veis, y estas recomendaciones nos van a servir para muchas otras comunicaciones en nuestro quehacer diario, O sea, recomendaciones no solamente para debatir, sino para hablar o para expresar alguna idea. Por ejemplo, no intentar imponer nuestro punto de vista, sino intentar convencer. Escuchar al otro atentamente antes de darle una respuesta. Ser breve y concreto al hablar. Ser tolerante, dejar que los demás también expongan su opinión. Además, no elevaremos la voz porque así no vamos a conseguir que se nos escuche mejor, sino que vamos a crear un clima un poco más agresivo. Hay que hablar con seguridad, con libertad, sin temor a esa crítica que puede interrumpir nuestro discurso y adecuar el tono de voz a todo lo que digamos. Si estamos preguntando, le daremos un tono interrogativo. Si estamos sorprendidos, le daremos un tono de exclamación, pero sin llegar al grito, como decíamos. Y conviene que, aunque sea un debate, también se expongan una serie de conclusiones. Los argumentos, como os decimos aquí, a favor se llaman, o los vamos a llamar pruebas, y los que están en contra, objeciones. Una buena argumentación debe estar basada en datos fiables, fidedignos, que apoyen suficientemente lo que queremos decir y digamos que una argumentación insuficiente o que se apoya sobre argumentos que no son válidos es una falacia, ¿vale? Bien, la segunda técnica de participación oral que os resaltamos y que queremos que estudiéis es de carácter individual y es la charla. Una charla es una reunión de personas donde alguien expone y proporciona una información que después va a ser dialogada con el resto. Es una disertación oral ante un público sin solemnidad, sin demasiados aspavientos y digamos que de una manera relajada.
El objetivo de las charlas es simplemente transmitir información y crear un punto de vista. La charla, por lo general, no debe durar o no suele durar más de 1 hora. Bien, el siguiente punto sería la tertulia. La tertulia es un diálogo entre varias personas y, por lo tanto, una técnica de participación colectiva. Es como una especie de coloquio, también se asemeja mucho a la charla y que suele tener lugar en el seno de un grupo de personas poco numeroso. Todos exponen su punto de vista y suele haber un moderador, aunque no es imprescindible, ¿vale? Hay tertulias de carácter literario, teatral, político, de cualquier tipo, o sea, siempre suelen ser temáticas, y también las hay de carácter general, claro. Después tenemos la mesa redonda, que sería la siguiente técnica de participación oral. También es colectiva y, como su nombre indica, pues varias personas o personalidades aportan diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Su objetivo es suministrar o dar nuevos conocimientos sobre un tema que está de actualidad o que resulta interesante para una mayoría. También hay un moderador que abre la discusión, que la cierra y que establece los turnos de palabra. La siguiente sería la conferencia, que de nuevo es una técnica de participación oral. Es una forma de expresión más elaborada que la charla, digamos que la da un especialista en el tema, y que aunque tiene rasgos comunes con la exposición, emplea también recursos de la argumentación, porque recurre a demostraciones y extrae también conclusiones. Os hemos señalado aquí unas características, como que hay un solo emisor, como que el mensaje se transmite dentro de un tiempo prefijado, y sobre cómo prepararlo. Y ya sabéis, igual que antes, elegimos un tema, buscamos la información, seleccionamos y ordenamos esa información que hemos obtenido, definiremos las características de nuestra exposición y elaboraremos el esquema o guión previo que después nos servirá para redactar el texto previo, ¿no? El texto base. La última técnica de participación oral es también de carácter individual y se trata del discurso. Tiene como finalidad convencer de algo mediante la palabra y digamos que tiene varias modalidades. Nosotros os destacamos principalmente estas 3, el meeting, el sermón y la arenga. El meeting tiene un carácter más político. El sermón, bueno, pues puede ser o es normalmente de carácter religioso. Y la arenga es un discurso solemne que está más enfocado dentro del ámbito militar y que lo que pretende es enardecer los ánimos, es, digamos que, animar, ¿no? Animar a esa audiencia que nos está escuchando. Bien, pues con esto habremos terminado esta segunda parte del tema 1. Veis que es bastante extenso, pero que una vez que lo vamos leyendo y lo vamos desgranando, resulta no tan pesado o no tan difícil de estudiar. Como os decía, no hay que estudiarlo al pie de la letra, sino que hay que tratar de entenderlo y poder defender pues, cualquier tipo de pregunta que os hagamos sobre estos temas, ¿vale? Bueno, pues sin más, nos vamos a ver ya la semana que viene en la siguiente tutoría, en la que comenzaremos por el tema 2 y en la que, bueno, pues trataremos los primeros aspectos de ese tema 2 que viene a hablarnos sobre la comunicación escrita. Así que os recomiendo que lo reviséis y lo repaséis antes de que podamos abordarlo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.